Bienvenidos a nuestro Rhinomeeting 2022. En esta ocasión vamos a hablar de la rinitis alérgica a través de casos de la vida real y ver cómo las evidencias de las que disponemos en la actualidad las podemos empatar con nuestra práctica cotidiana. Yo soy el doctor Carlos de la Torre González, soy otorrinolaringólogo pediatra, profesor titular de posgrado en otorrinolaringología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y presidente actual del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. Vamos a abordar, a través de dos casos clínicos, la rinitis alérgica desde puntos de vista diferentes en cuanto a severidad y en cuanto a manejo. Este es un caso de una niña de 6 años que se presenta a consulta en junio con síntomas nasales molestos. Se refiere a obstrucción nasal mínima, con prurito, estornudos y secreción nasal acuosa abundante. Los síntomas habían comenzado a principios de abril y empeoraban progresivamente. En años anteriores había tenido síntomas similares de abril a julio, pero se mantenía asintomática durante el resto del año. Estos síntomas la limitaban en sus actividades escolares y deportivas y niega otra sintomatología. Usted realiza una rinoscopía anterior y aprecia la siguiente imagen. Aquí podemos observar tanto la fosa nasal derecha como la izquierda y vemos una mucosa pálida, edematosa, y además vemos moco y alino con puentes que unen prácticamente el tabique nasal con el cornete. Estos datos fueron sugestivos de una rinitis y probablemente alérgica. El resto del examen físico no mostró alteraciones y entonces usted aprecia que la paciente acude por un problema de rinitis que le está afectando su calidad de vida. Los cuestionamientos aquí serían, primero, ¿todas las rinitis que usted ve en el consultorio son alérgicas? Y segundo, ¿cómo distinguir el fenotipo al que corresponde esta paciente? Actualmente se está hablando cada vez más en diversas enfermedades de conceptos como fenotipo, endotipo y biomarcadores. El término fenotipo se refiere a las características observables o los rasgos que están asociados con una enfermedad. En cambio, el endotipo se refiere a un subtipo de enfermedad en donde existen mecanismos fisiopatológicos distintos. Y los marcadores biológicos son lo que caracteriza a una enfermedad y que puede ser un indicador objetivo de un proceso biológico que puede ser normal o puede ser anormal, o bien una respuesta a una intervención terapéutica. ¿Por qué es importante este concepto? Es importante saber el fenotipo de la enfermedad porque es el primer paso para hacer un diagnóstico y tratar adecuadamente a un paciente. En un futuro se considera que la medicina personalizada es lo que va a definir las mejores prácticas clínicas, y esto está en relación con el fenotipo, el endotipo y los biomarcadores. De tal manera que aquí nosotros podemos ver en esta tabla cómo existe el fenotipo, es decir, las características observables de los pacientes que corresponde a la rinitis alérgica. Y viene detrás un endotipo, es decir, su mecanismo fisiopatológico. Y podemos ver en estos círculos amarillos cómo existen muchos fenotipos de rinitis que se parecen entre sí y que incluso pueden traslaparse uno al otro. Esto es, podemos tener un fenotipo de rinitis alérgica, pero además de rinitis medicamentosa, cuando un paciente ha recibido exageradamente múltiples vasoconstrictores nasales. Pero también podemos tener casos de una rinitis además de medicamentos, por otro tipo de fármacos, o puede ser de otro tipo como podemos ver, idiopática, etc. De tal forma que aquí tenemos claramente cómo existen estos diferentes fenotipos que nos van a permitir nosotros catalogar a nuestro paciente como rinitis alérgica sistémica o incluso como una rinitis alérgica local. Este es un algoritmo para evaluar el diagnóstico diferencial de los diferentes fenotipos de rinitis y que espero que les ayude a ustedes a hacer una distinción entre estas diferentes características que permitan hacer un diagnóstico más preciso. El paciente llega con datos cardinales como son congestión, rinorrea, prurito y estornudos. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es idealmente hacer pruebas cutáneas que, si salen positivas, entonces asociadas a información clínicamente relevante, nos daría el diagnóstico de rinitis alérgica. Puede suceder también que la prueba cutánea sea positiva, pero no clínicamente relevante. Es decir, la prueba cutánea lo que habla es que el paciente está sensibilizado, pero no necesariamente corresponde a rinitis alérgica.
Por eso es importante tener los datos clínicos que nos digan que son los síntomas clínicamente relevantes. Pero vamos a tener el caso de que las pruebas cutáneas salgan negativas. Entonces, en esta situación, nosotros podríamos solicitar una IgE específica, no IgE total, sino una IgE específica, que al salir positiva, con datos clínicos relevantes nos darían el diagnóstico de rinitis alérgica. Pero también puede ser positiva o negativa esta IgE específica en suero, pero nosotros tenemos que no está sensibilizado el sujeto. Entonces aquí tendremos que hacer pruebas de provocación o de reto con alérgenos, y si estos salen negativos, estaríamos hablando de una rinitis no alérgica. Y si salen positivos, hablaríamos de una rinitis alérgica local. Es decir, pacientes que tienen pruebas cutáneas negativas, pero que tienen datos clínicos de rinitis alérgica y en donde las pruebas de provocación en la nariz con un alérgeno son positivas. Entonces vemos aquí claramente cómo podemos tener un diagnóstico de sospecha, un diagnóstico probable o un diagnóstico de confirmación. Entonces, si tenemos pruebas específicas con una IgE específica tanto in vitro como in vivo o pruebas de reto con antígenos, entonces estamos confirmando el diagnóstico de alergia. Si esto no sucede, entonces podríamos tener datos de sospecha o datos de probabilidad. Ahora, diferentes agrupaciones como la Task Force de los Estados Unidos o como algunas otras organizaciones, incluso ARIA, nos hablan de que la clasificación de la rinitis alérgica la debe de dar el paciente conforme a sus síntomas que él manifiesta. Y de esta manera, entonces podríamos decir que una rinitis alérgica puede ser intermitente o persistente, con una regla muy sencilla que es la regla de los 4. Intermitente si son síntomas que duran menos de 4 días a la semana o persisten menos de 4 semanas, y la persistente es cuando los síntomas duran más de 4 días a la semana o bien persisten por más de 4 semanas. Entonces, en nuestro caso, estamos ante una niña que tiene una rinitis alérgica intermitente, ¿verdad?, con síntomas moderados a graves. En este caso, ¿qué tratamiento indicaríamos? Si nosotros vemos las evidencias publicadas, como en este caso de ARIA, vemos claramente cómo la información que se tiene sobre los niños es una extrapolación de lo que existe en los adultos. De tal forma que nos dice en este texto que se puede hacer una extrapolación cuidadosa a la población pediátrica y podemos asumir que los efectos relativos del tratamiento de la rinitis alérgica pudieran ser similar entre los adultos y los niños, aunque los eventos adversos los debemos de considerar como posiblemente más frecuentes, o la percepción que se tiene del tratamiento puede ser diferente en la población pediátrica. Los valores y las preferencias y los resultados del tratamiento también varían entre los niños y los adultos. De esta forma, vamos a aplicar esta información que tenemos aquí de los adultos en la población pediátrica y vemos las opciones de tratamiento que podríamos utilizar para este caso en particular. Este niño está dominado por síntomas histaminérgicos, es decir, rinorrea, estornudo y prurito. La congestión nasal no es un dato que le esté molestando a esta paciente, y entonces si nosotros observamos nuestra tabla, vemos que los antihistamínicos serían la primera elección. Nos cubren la rinorrea, el estornudo y el prurito. Si bien es cierto que los esteroides intranasales, por ejemplo, también tienen cobertura para estos síntomas, los antihistamínicos ocuparían un lugar de relevancia. Vemos otras alternativas, pero todas ellas están encaminadas más que nada al problema de la congestión nasal. ¿Qué nos dice la guía de la Academia Americana de Otorrinolaringología? La Academia Americana de Otorrinolaringología en el 2015 publicó su guía de práctica clínica sobre rinitis alérgica y nos hace una diferenciación muy interesante porque nos pone, por un lado, los síntomas por los cuales el paciente puede acudir y por otro lado, la severidad o gravedad de la rinitis alérgica. Entonces, en este caso tenemos estornudo, rinorrea y prurito y nos pone como primera opción los antihistamínicos orales. Más adelante nosotros estamos viendo GEMA 5.2 publicada en el 2022 y en donde hace alguna diferenciación en cuanto a si la rinitis alérgica es intermitente o es persistente y nuevamente nos dice que sin orden de prioridad los antihistamínicos orales juegan un papel importante como primera línea de tratamiento en estas situaciones de rinitis alérgica intermitente moderada a severa. Euforia recientemente publicó este algoritmo de manejo de la rinitis alérgica pediátrica y es interesante porque aquí juega
con el papel que tienen los cuidadores de la salud, así como el farmacéutico. En algunos países del mundo, el farmacéutico juega un papel importante en el manejo de esta enfermedad. Y aquí nos dice, si tienes 2 o más síntomas nasales sugestivos de rinitis alérgica, inicia con antihistamínico oral no sedante o bien nasal. Ya si el paciente no mejora y tiene congestión, entonces tú tienes que pasar a corticoide nasal. Si el paciente no mejora, entonces tenemos que pasar a las terapias combinadas. Euforia ya habla de las terapias combinadas, sobre todo nasales, con antihistamínico intranasal y esteroide intranasal, a partir de los 6 años de edad. Y finalmente pasamos a la inmunoterapia cuando no logramos el control de la enfermedad. Algo muy interesante es si los antihistamínicos tienen un papel más allá de la reacción alérgica o si tienen un beneficio adicional, por ejemplo, en el alivio de la congestión nasal. Y desde hace años ya se sabe que los antihistamínicos más nuevos, de segunda generación, tienen una propiedad antiinflamatoria, que si bien no es comparable a lo de los esteroides intranasales, sí dan ese plus al paciente que tiene datos como estornudo, rinorreo, prurito. Y esta información data prácticamente de principios del año 2000 y más adelante se pudo observar que el efecto se debe a que la histamina, por ejemplo, activa un factor que se llama factor nuclear kappa beta, que es un factor de transcripción que está implicado en la síntesis de citocinas proinflamatorias y moléculas de adhesión. Estos mediadores lo que van a hacer es que van a dar inicio y mantenimiento a la inflamación alérgica. Entonces los antihistamínicos, al bloquear esta acción de la histamina, van a tener este efecto en la síntesis de citocinas proinflamatorias y por lo tanto ese beneficio adicional contra la inflamación. Aquí tenemos varias fuentes o varias evidencias que nos hablan de este efecto antihistamínico. Por ejemplo, con levocetiricina aquí tenemos el efecto antiinflamatorio y se hace la pregunta a los autores si son clínicamente relevantes o es un efecto adicional interesante. Y esto lo podemos aterrizar en este metaanálisis en donde se habla de la fisiopatología de la obstrucción nasal, tanto de los efectos tanto tempranos como tardíos de la levocetiricina. Y aquí ustedes pueden observar que en este metaanálisis se demuestra que existe un efecto antiinflamatorio de la levocetiricina que empieza desde las primeras 2 horas y se mantiene por 6 semanas. Ahora bien, algo que siempre nos preguntan nuestros colegas, ¿qué tan eficaces o qué tan seguros son los antihistamínicos en los niños, sobre todo a nivel pediátrico? Lamentablemente no tenemos mucha información, pues como les mostré anteriormente, las guías nos hablan de una extrapolación de la información de los adultos hacia los niños y nos hablan no solamente de la eficacia, sino nada más nos dicen que debemos de tener cierta precaución con la seguridad. Estos son los estudios que se están reportados de eficacia de antihistamínicos orales en población pediátrica. Y si nosotros nos atenemos a la clasificación anterior de rinitis alérgica de estacional y perenne, vamos a ver que en la rinitis alérgica estacional es donde más estudios hay en cuanto a diversas sales o diversos antihistamínicos. Y así tenemos, por ejemplo, que hay información con cetiricina, con levocetiricina, con desloratadina, con fexofenadina y rupatadina. Y cuando se trata de rinitis alérgica perenne, por ejemplo, entonces tenemos estudios con cetiricina, con levocetiricina o con fexofenadina. Cuando se utilizan ya las clasificaciones recientes, es decir, la clasificación de intermitente y persistente, vemos entonces que en rinitis alérgica intermitente no hay ningún estudio en población pediátrica y en persistente hay 2 estudios muy significativos, con levocetiricina y con rupatadina. Sobre la seguridad, entonces, vamos a hablar más adelante, y haciendo una recopilación de la eficacia, ustedes pueden ver en las barras azules claramente los diferentes antihistamínicos en población pediátrica y aquí pueden ustedes apreciar, levocetiricina está en rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne y rinitis alérgica persistente, así como otros antihistamínicos en donde tienen estudios en algún tipo de rinitis, más no en otro tipo. Con seguridad. La seguridad es algo que nos preocupa en población pediátrica porque antes que la eficacia, nosotros debemos de responder a no dañar al paciente pediátrico. Y aquí ustedes pueden ver los estudios que hay de seguridad de los antihistamínicos en población pediátrica. Los hay desde los 6 meses hasta ya población de adolescentes.
En niños muy pequeños, como de 6 meses a 2 años, lo tenemos la seguridad con cetiricina, levocetiricina y desloratadina. En niños mayorcitos ya tenemos con otras sales como desloratadina, fexofenadina, rupatadina, bilastina, etc. Sintetizando lo anterior, aquí vemos en esta tabla claramente en las barras verdes cómo está el soporte con estudios en cuanto a seguridad de los antihistamínicos en población pediátrica. Y nuevamente vemos que en las poblaciones de niños muy pequeñitos tenemos con estudios con cetiricina y con levocetiricina. Uno podría pensar que moléculas similares, como en el caso de la cetiricina y la levocetiricina, pudieran tener la misma eficacia y la misma seguridad. Yo aquí quiero presentarles un comparativo de dos estudios, el estudio TAC y el estudio PAC, en donde podemos ver la diferenciación en cuanto a eventos adversos neurológicos y conductuales en forma global entre estas dos moléculas. Ustedes recuerdan que la levocetiricina no es un metabolito de la cetiricina, sino es un enantiómero R de la cetiricina. Y en este caso, este comparativo de dos estudios se empleó en pacientes muy pequeñitos, desde el año de edad hasta los 2 años, por un periodo hasta de 18 meses. Eran niños que tenían dermatitis atópica y ustedes pueden ver acá en el perfil de la izquierda la cetiricina y en la derecha la levocetiricina y los parámetros neurológicos y neuroconductuales que se consideraron para esta comparación, como son somnolencia, nerviosismo, insomnio y fatiga. Y podemos ver claramente cómo estos eventos adversos fueron de un 16% en los niños que recibieron cetiricina contra el 6% de los niños que recibieron levocetiricina. Esta gráfica también me permite responder algunas de las dudas que tienen nuestros colegas en relación a desde la edad en que se pueden utilizar los antihistamínicos en los niños, así como por cuánto tiempo se pueden emplear. Aquí vemos claramente cómo algunos antihistamínicos como levocetiricina, desloratadina o fexofenadina se pueden utilizar desde los 6 meses de edad, sobre todo en problemas de dermatitis atópica. ¿Y por cuánto tiempo? Pues aquí ustedes pueden ver que hasta por 18 meses. Entonces, esto nos permite con seguridad decir que hay antihistamínicos que cuando son requeridos se deben de emplear con toda la confianza y esto nos da a nosotros tranquilidad y por supuesto a los pacientes. Espero que este caso nos haya ilustrado sobre estas situaciones a veces tan complejas y que de esta manera podamos nosotros tener este aprendizaje en nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias.